Iban a collelos, iban a facer, iban non sei que, e agora empezan a poñer alambradas, a poñer cousas, a poñer a non deixalos pasar, a telos, parece que os botan hasta o mar. Es como si estuvieses en un incendio y en lugar de ayudar a salir a la gente, echas candado a la puerta para que se quemen dentro. Que hoy en día, en el siglo XXI, 2016, sigue existiendo estas barreras y estas fronteras, cuando en realidad la tierra es una sola, ¿no? ¿Qué hay ahora? No sé, yo no sé lo que se pasa aquí en España porque yo no oigo nada de esta polémica, pero en Alemania ahora los partidos de la derecha extrema son más fuertes que nunca porque utilizan la situación para ganar votos, porque son capaces de poner ideas en las cabezas de la gente para ganar votos y explotan a los refugiados para ganar el poder en Alemania y es una cosa muy triste y es más triste cuando se pasa en Alemania que en otros países porque hay una historia especial en Alemania con esto. Pues son unas políticas poco humanas. Yo me imagino que los políticos tenían que ser, creo que deberían ser más humanos. De las políticas de Occidente y del Norte son responsables de lo que está pasando en el sur, porque hay explotación y aunque haya cooperación, la cooperación es una nueva forma de colonización tamén. Eu creo que nos deixan entrar aquí porque esta tendada de xente que ven de Siria é xente moi preparada, vai perjudicarlle moitos puestos de traballo bo. Se foran albañiles ou canteiros ou carpinteiros, deixábanos vir, non te preocupes. Son millones los que están viniendo hacia Europa y no se trata simplemente de abrir las fronteras y que entre todo el mundo sin saber quién entra, por qué entra y cómo entra. Porque eso, no tendría sentido ninguno, pero eso no tiene por qué estar reñido con el hecho de que evidentemente es gente a la que tenemos que ayudar y gente que tenemos que ser solidarios en el verdadero significado del término. Yo, por ejemplo, creo que el problema principal es que se ven los refugiados como números. Es decir, si decíamos que vino Juan a Alemania, que está muy mal en su país, le ayudaríamos más. En vez de decir que el número 6.002, así, vino al país, ¿qué hacemos? Hombre, los problemas que hay actualmente son los económicos, el paro, la vivienda. Entonces, de ahí surge que tengan que marchar de sus países, como los refugiados que van huyendo de sus propias propiedades, de sus casas, temiendo por su vida. Después están los inmigrantes también, que están en una búsqueda, una esperanza para un mundo mejor. Yo vengo de Argentina y mis abuelos al principio del siglo se vinieron para Argentina escapándose de las guerras y de todo eso, porque ya no había más. Yo tengo una parte que es austríaca, judía, entonces escaparon y algo más o menos entiendo de esto, ¿no? Cuando el sistema y la sociedad no te da más opción, es triste, pero uno se tiene que ir, ¿no?
Para mí, que no venía de un país en guerra, que venía de un país normal, fue muy difícil y venía a un lugar donde hablan mi idioma. Fue difícil, no me imagino lo que puede ser para un refugiado, lo asustado que tienes que estar para irte a un lugar donde no sabes cómo te van a recibir, si vas a llegar, y ni siquiera puedes pedir ayuda porque no sabes el idioma. O caso de meu pai, que no ano 36 tuvo que escapar porque pertenecía á izquierda republicana, o verano paseado, como pasearon a moitos amigos, e gracias a un tío meu que era falangista, pois quitouno da prisión, meteuno nun barco para Cuba. De Cuba foise a Estados Unidos, de Estados Unidos volveu a defender a República, a zona norte de España, a zona por Valencia. Ali estuvo hasta que terminou a guerra, escapou para Francia, estuvo internado nun campo de concentración que non lle daban máis que unha lata de sardiñas para comer todo o día. Esas vivencias te quedan siempre, te quedan desde pequeño, eso te queda dentro y transmites unos valores que no son los que se deben de transmitir un niño, que es precisamente no hay solidaridad. Pero para el niño es como si el mundo fuese siempre así. La gente asume normalmente que los niños no se enteran, pero la verdad es que los niños son más despiertos, se enteran de todo. En sus mentes va a quedar un recuerdo para toda su vida. Cuando sean mayores también defenderán sus ideales, para bien o para mal. Eso lo tienen grabado ya, esas imágenes y esas vivencias para el resto de su vida. Yo creo que no sé las consecuencias, pero duras tienen que ser. Eu xa non vexo a televisión a hora de comer porque entonces despois non me entra a comida para dentro. Entonces apago, fago como avestruz, meto a cabeza na arena e xa está. Como es hoy las noticias que son de tweet, son 140 caracteres, todo muy rápido, en el momento te impactan, pero a la semana siguiente ya te ponen otra noticia y para que pienses en otra cosa y mismo te manipulan. Una imagen habla por 1000 palabras. Pero intenta que el mensaje que tú quieres transmitir llegue, que no sea simplemente, no uses una desgracia para ganar publicidad. Bueno, nosotros, específicamente en nuestra generación, es nuestro turno de poder cambiar todo esto, ¿no? Ya sea hablándolo y debatiendo y después haciendo cosas más directamente, ¿no? De cada uno desde su punto de vista. Yo creo que el primer paso es concientizar a la gente, dejar de verlo como si fuese algo externo, porque en verdad lo tienes al lado. Vale, hoy son los refugiados, el día de mañana igual dicen, pues mira, que en España solo hay españoles. Y yo no soy española, sería la primera en salir. Votar con coherencia, ¿no? Porque es la única forma que yo considero que de forma sencilla. Cuando España estaba en crisis, la ayudó la Unión Europea. Y España ahora está al nivel de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué sucede? Que si ahora todos los europeos o estos países de la Unión Europea ayudan a otros países, digamos Sudamérica, digamos África, digamos Oriente, los ponemos al nivel y se pueden autogestionar ellos solos. Quizás está supeditada la voluntad del Estado a la voluntad del ciudadano, ¿no? ¿Por qué nosotros, yo misma de forma individual, no puedo acoger en mi casa a una familia que esté en esta situación? ¿Por qué tiene que pasar por una cuestión estatal y no por una decisión ciudadana e individual? El ser humano vive de mezclas. Vi una publicidad buenísima que se está haciendo acerca de estudiar el ADN de las personas para ver de cuántas culturas provienes. Sería genial que se hiciese en la vida real, porque todos tenemos de todo. Todos tenemos un poco de españoles, un poco de francés, un poco de... Puedes tener sangre de Marruecos o de Siria mismo y no saber. Nosotros a nuestra generación por lo menos no nos ha tocado tanto de pleno esa situación, pero nuestros abuelos sí, que han tenido que marcharse y han tenido que trabajar en otros países y han tenido que estar mucho tiempo fuera de su familia, pues deberíamos aprender un poquito de eso, de por lo menos tenerlo más presente. Por ejemplo, yo soy músico y trato de mi función es hablar y escribir sobre lo que está pasando, ¿no? De las barreras, las fronteras, y que terminemos con esto, porque si no cada vez es peor y los que salen ganando son los de arriba nada más. Los de aquí salimos perdiendo siempre. Y a proponer la solución. Y a proponer la solución.